rectificación, a un cambio en esas previsiones, igual que han hecho el Fondo Monetario y la Comisión Europea. Es verdad que ha habido una revisión de todas las previsiones a la baja. En conjunto, si examinamos las previsiones 13-14, vemos que coinciden básicamente con un diagnóstico que el Gobierno hizo hace un año, según el cual acabaremos la legislatura peor en materia de empleo de lo que empezamos. Las previsiones no son manifestaciones de buenos deseos, ni quinielas o apuestas, ¿no? Son unos objetivos de política económica que deben adecuarse a la realidad del país. Todo eso pues, nos puede obligar a cambiar las previsiones y, de hecho, creo que vamos a cambiar las previsiones. Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Sí, es que, bueno, ya lo comentamos en su momento, es decir, los presupuestos del año 2013 están elaborados con una previsión de crecimiento que es difícil decir si es realista o no es realista, porque a mediados de 2012 quién sabe lo que va a pasar en el año 2013. Pero lo que sí es cierto es que tiraba más bien a optimista y era una perspectiva de crecimiento que no es que haga una casa de análisis internacional y que da igual si acierte o se equivoca. Es una previsión de crecimiento que se incorpora en los presupuestos generales del Estado y que por tanto condiciona la previsión de ingresos y la previsión de gastos. Entonces, si tú tienes como objetivo primordial, según dice el Gobierno de España, reducir el déficit, lo que no puedes hacer es inflar la cifra de crecimiento para inflar la cifra de ingresos y para desinflar la previsión de gastos, porque entonces vas a tener un problema de desfase presupuestario a mediados de año que a ver cómo corriges para cuadrar el déficit. Y ese es donde estamos ahora mismo, es decir, ahora Mariano Rajoy está descendiendo en la realidad, pero el problema es que sus presupuestos no están ajustados a la realidad. Ya llevamos un trimestre del año y a menos que haya nuevos recortes no vamos a llegar al 4,5%. A mi juicio no hubiésemos llegado ni aunque hubiésemos cumplido la previsión de crecimiento del gobierno, pero desde luego si ya no se cumple, absolutamente imposible. Es decir, tú pronosticas que o hay recortes o Nanay de la China nuevos recortes cumplimos. O no llegamos al 4,5%. Luis de Guindos dijo que este año que no había previsiones de hacer nuevos recortes. Efectivamente. Y pues que esperemos que venga por el lado del gasto. Eso obviamente. Efectivamente. Sí, claro. ¿Qué quiero decir? Yo siempre que hablo de recortes me refiero al gasto. Lo que puede ser perfectamente que venga por la vía del gasto, y el gasto es muy amplio, o sea, no necesariamente tienen que ser sacrificios que asuman nuevamente los ciudadanos. A mí me parece que un gobierno a los 3 meses rectifique, quiero decir, y se dé cuenta de que efectivamente la proyección que había hecho para todo el año pues no era adecuada, me parece un tiempo razonable para que un gobierno se busque, o sea, haga un ejercicio de realismo y no nos tenga aquí por ahí por las nubes, con la misma previsión de crecimiento, cuando, bueno, pues más o menos el consenso es que va a ser peor de lo que se pronosticaba el año pasado. Entonces, pues me parece que es un ejercicio de realismo que en el mes de marzo un gobierno diga... ¿Tanto han cambiado las cosas en 3 meses para que ya se tengan que rectificar? Pues hombre, ahora a lo mejor no nos gusta, pero las han cambiado el Fondo Monetario, la OCDE, la Unión Europea, o sea, que la ha cambiado todo el mundo. Te quiero decir que todos, el BBVA... Todo el mundo va cada trimestre o cada menos rectificando sobre la marcha si se van sucediendo nuevos acontecimientos. Entonces, lo que me parecería mal es que el gobierno se atrincherara ahí en que no, que tal, que yo sigo aquí, como ya hemos visto a muchos. Es que esa es la metodología Rubalcaba, o sea, por eso Rubalcaba ataca, claro, porque él nunca reconoció que había crisis e incluso cuando tuvo que entregar datos, entregó datos falsos. Entonces, resulta chocante que a Rubalcaba, es lógico que le resulte chocante que a los 3 meses el gobierno diga, pues mire, nos equivocamos y la previsión, la arrogancia que tienen los económetras, no solo los españoles, en el mundo, de hacer predicciones como si se tratara de dogmas infalibles, es una cosa que a los que lo contemplamos de cerca nos causa verdadero estupor, porque es que además con la misma desvergüenza que hicieron la previsión, te hacen la reprevisión y la recontraprevisión. La previsión. O sea, y sin decir, y disculpen ustedes porque nos equivocamos. Esto no lo dicen jamás. O sea, estuvieron acertados entonces, siguen estando acertados ahora, diciendo otra cosa completamente distinta, y
¿qué puede hacer un gobierno? Tiene que vivir con esta gente, tiene que vivir con aquellos que hacen las predicciones y, ya digo, con esa arrogancia de que no nos equivocamos. Vamos, si los médicos se equivocaran la tercera parte, estaría sembrado de cadáveres las calles. Yo creo que también el gobierno puede estar jugando, digo, para el efecto ante los ingresos, puede estar jugando con la posibilidad ya cada vez más cierta de que en Europa nos den algo más de tiempo, con lo cual dices, bueno, vamos a ver, voy a hacer realista o más realista, creo yo, la previsión, habrá que rebajar la expectativa de ingresos en las proporciones que corresponda, pero también, bueno, pues como la exigencia de reducción del déficit va a ser a más largo plazo, no va a ser tan exigente, bueno, pues a lo mejor compenso una cosa con otra. Yo, por ejemplo, ayer que estuve en la presentación del informe del Consejo de la Competitividad, el que preside César Alierta, el presidente de Telefónica, bueno, pues eso es un consenso de las grandes empresas y de los grandes bancos de este país, y bueno, había bastante consenso sobre que ya en el tercer trimestre el PIB sería 0, y en el cuarto trimestre podíamos estar hablando ya de un crecimiento de algunas décimas. Ellos concretamente decían 3. Entonces, te quiero decir que todo el mundo va adecuando, y estos pues son grandes gurús, ahí estaban pues todos los gurús de... Pero son los que menos, saben de competitividad, O sea... Bueno, pero ellos están en contacto con el mundo empresarial y hacen un informe que es el tercero que hacen, que bueno, pues no es el que supongo que es un canto, un brindis al sol, porque no viene a cuento. Podrían no hacer ese consejo, ni hacer esos informes, ni darle a la sociedad sus mensajes, ¿no? O sea, cuando lo dan, pues, en fin, supongo que lo dan con un poco de, en fin, con algo de base, ¿no? Yo no critico al gobierno por no haber acertado en la previsión de crecimiento, porque es evidente que nadie puede acertar en la previsión de crecimiento. Lo que pido es que pensemos cómo se elabora un presupuesto familiar. Cuando se elabora un presupuesto familiar es evidente que la familia tampoco sabe qué va a ser de ella dentro de un año, pero muy probablemente, y sobre todo en época de crisis, se ponga en un escenario pesimista, porque pasar de lo malo a mejor es muy fácil. Pasar de una previsión tirando a optimista a una más pesimista es muy complicado. Entonces, una familia medianamente responsable no creo que empezara 2013 diciendo en este año nos van a quintuplicar el sueldo, nos van a permitir financiarnos a tipos de interés 0, podemos seguir gastando muy por encima de nuestras posibilidades porque no va a pasar nada, aunque ya estemos con el agua al cuello, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente esa familia empezaría a recortar gastos de manera muy intensa, a afinar mucho más la búsqueda de empleo, etcétera. Y eso es lo que no ha hecho este gobierno. Exagerando, ¿no? Un poco. Sí, pero bueno, no tampoco exagerando. Tampoco me van a subir 5 veces el sueldo. Sí, sí, pero España pronostica que vamos a caer un 1,4%. Bueno, España el 0,5, el gobierno el 0,5, pero los organismos internacionales el 1,4, y el gobierno espera que los ingresos subieran en 8.000 millones. Pues bueno, no sé dónde van a salir si no se pronostican nuevos impuestos. Pero bueno, en cualquier caso, este gobierno lo que está haciendo es seguir cerrando el techo de... pides un poquito más de realismo. Pido realismo y que se tomen ya las medidas de reducción de gasto, porque a mí me da igual que Bruselas nos dé más tiempo o nos dé menos tiempo. Lo que es cierto es que desde el año 2008 el gobierno de España, Zapatero y Rajoy, han emitido 500.000 millones de euros en deuda pública. Por poner en números, esos son 10.000 euros, más de 10.000 euros por español, o 30.000 euros por persona que está trabajando. Eso es una auténtica barbaridad. Y que Bruselas nos dé más tiempo es para engordar esta cifra. Y esto es lo que está matando a la economía española. Yo trataría de... Vamos, lógicamente Rajoy no tiene el por qué hacerme caso, pero yo en la persona de Rajoy utilizaría... ¿Se equivocaría, profesor? No, yo no digo... Digo que si yo estuviera en la piel del presidente del gobierno, utilizaría este speech un poco dramatizante para, acto seguido, coger la tijera y empezar a quitar gastos inútiles, que hay muchísimos. Cuando se habla de recortes, se habla siempre de sanidad, de educación. Mire, no hablamos de recortar eso. Hablamos de recortar subvenciones. Por ejemplo. Subvenciones sin fin, claramente defendible, ¿no? Entonces, empecemos a quitar subvenciones. Cambie el modelo de retribución de los partidos. Hay tantísimas cosas de donde recortar que no afectan al estado de bienestar llamado, que acabará siendo de malestar. No, al bienestar de algunos afecta. Claro, algún bolsillo. Claro, algún bolsillo se puede, pero es que ese bolsillo no se atreverá a decirlo.
con lo cual se Por tendrá que supuesto. callar, se tendrá que callar. Claro, ahí ya entramos en el debate de lo que compensa a algunos y a otros, a los partidos, a los sindicatos, a etc. Claro, etc, es que etc. todo Son eso muchos sobra. Miles Es de que millones, son porque a muchos eso miles. súmale todos los estudios de los amiguetes, Sí. de Claro, las subvenciones, claro. y todo eso, como no ha habido, a ver ahora cuando nombren la figura esta tipo Barea, ¿no? A ver Sí, si tiene sí. el cuajo Oficina de... Independiente del Presupuesto. El cuajo de Barea, ¿eh? Y entonces resulta que efectivamente se acaba todo esto que automáticamente, o sea, un presupuesto con otro, yo que he dedicado años a seguir el presupuesto cuando estaba en los periódicos, esto era, te daba igual, tú cogías el del año anterior y el del año siguiente y se repetía lo mismo, o sea, lo comentábamos ayer, que hay que darle dinero porque se está financiando no sé qué obra en no sé qué sitio y a ti te da igual, o sea, tú todos los años le das el dinero, entonces nunca se acaba esa obra. Barea precisamente decía, lo difícil del presupuesto es entrar. Pero una vez estás dentro claro, ya... claro. No hay quien te saque. No hay Una quien vez te saque estás y a dentro, seguir no hay quien te recibiendo. saque. Entonces, si tú empiezas Porque se habla de renglones que tiene un presupuesto. Entonces, si tú empiezas en serio, bueno, decían, y esto me parece que lo dijo una vez Esperanza Aguirre, si tú revisaras todos los contratos que la administración tiene con servicios, con mensajerías, con todo tipo de servicios y de historias que se van renovando igual X años, se ahorrarían 10.000 millones. Es una barbaridad. Solo revisando los contratos públicos. Sí, que sí. Por eso digo que el fenómeno, y es un buen momento, es decir, no vamos a poder cumplir el presupuesto, hay medidas que se pueden tomar de forma inmediata y es reducción. Hombre, el presupuesto está aprobado, pero es que el presupuesto acaba después con una liquidación del presupuesto que tampoco es el presupuesto. Bueno, tratemos por lo menos de que la liquidación del presupuesto se quede un poco por debajo en vez de un poco por encima, ¿no? No más, pero dijeron que si no había crédito no se hacía tal cosa. Bien, ya lo Entonces, veremos. si no va a haber crédito. Ya lo veremos. Crédito, digo que no, si no hay dinero en el presupuesto presupuestado para Sí, sí. tal, pues Crédito pues no se hace. presupuestario. Crédito presupuestario. Es que como he dicho crédito, digo, a ver si se van a creer que es crédito bancario. No, De crédito. momento lo que hoy tenemos, y también así lo anunciaba Rayo, es nuevo depósito. No impuestos. No, perdón, nuevo sí, estoy yo con sí, los sí. depósitos, no impuesto. No, impuestos sobre los depósitos. Sobre los depósitos. Sí, porque de momento reducciones del gasto, de las que hemos hablado Sí. imprescindibles y muchas más que hay, no hemos visto ninguna. Pero impuestos, este gobierno es bastante creativo a la Unos hora cuantos, de generarlos, ¿no? De hecho, ya no nos olvidemos, el año pasado 27 subidas de impuestos, que se dice pronto. Y ahora pues ya vamos empezando también el año con un nuevo impuesto, que además son diversas justificaciones un poco extrañas, ¿no? Ha dicho Montoro, no va a existir un impuesto sobre los depositantes, sobre los ahorradores, esto hoy, cuando sí existe un impuesto sobre los depositantes, lo ha aprobado él, y por supuesto existe multitud de impuestos sobre los ahorradores, patrimonio, plusvalías, etcétera, que o los ha subido él o los mantiene, como el caso de patrimonio. Y luego ha dicho que no tiene afán recaudatorio, pero un impuesto que no recaude, pues no es un impuesto, ¿no? Es una cosa un poco Es rara. mejor no ponerlo. Claro. Porque coste de gestión sí que tiene. Efectivamente. O sea, Entonces, afán recaudatorio, desde luego, sí que tiene. Ahora bien, el dinero que se recaude, en principio, han dicho que el tipo oscilará entre el 0,1 y el 0,2%, parece que irá destinado a compensar a las autonomías que aprobaron el impuesto y que Montoro quiso, digamos, vetar Por a igualar. la hora de imponer el tributo con un tributo tipo cero. ¿Qué pasa? Que vamos a estar pagando todos los españoles, bueno, los bancos, supuestamente, pero al final de alguna manera lo van a repercutir todos los españoles, este impuesto para dárselo a los gobiernos de Andalucía, Canarias y Extremadura para que sigan despilfarrando. Pues hombre, no. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Que te haces, porque vamos a ver, el impuesto a la banca, pues se puede discutir. Podemos discutir si es el momento de imponerle ahora a la banca, que la acabamos de rescatar, es que no que tiene está sentido. empezando como a salir del agujero, empieza a fluir, o por lo menos eso es lo que piensan todos estos empresarios que os he comentado antes, que bueno, el crédito a la empresa se ve más cercano, no tanto el de consumo e hipotecario, pero sí el de la empresa, que se ve bastante cercano. Bueno, pues a lo mejor estamos frenando un poco todo eso. No es el momento, tal, eso es discutible. Ahora, claro, nos abre un poco la incertidumbre de si realmente ese impuesto pues no lo vamos a acabar pagando nosotros en comisiones, en la subida de tipos, en yo qué sé, de tantas formas que la banca ya pensará cómo, que la ingeniería se le da fenomenal. Entonces, claro, no veo yo el momento ahora oportuno, por más que quieras decir, bueno, pues no, que sea la banca, bueno, ya.
Pero siempre te queda la duda de si eso lo acabaremos pagando los demás, ¿no? Pero ¿quién lo va a acabar pagando si no? Pero encima estamos en un Pues, mercado oye, a lo mejor restringido. Pepe lo tiene muy claro. Dicen que De Guindos está preparando otra nueva vuelta de tuerca a los bancos para mayores... para que tengan Provisiones. sí, de provisiones de solvencia. Pues hombre, si les quitas el dinero y... Pues claro, o sea, tú les pones... Primero tiene que ser, es un impuesto diferenciado porque pretende eximir del impuesto a los que estén por debajo de un umbral X, ¿no? Entonces, no está, por lo tanto, no es posible recaudar diciendo cuál es su volumen de pasivo en depósito, tanto, al 0,2% sobre eso, porque entonces han pagado todos los impuestos. Todos los depósitos han pagado el impuesto, cualquiera que sea su cuantía. Por lo tanto, tienen que diferenciar. Y no va el banco a repercutir ese impuesto. Pero ojo, el banco cuando habla en términos de comisiones y cosas de esas, suele utilizar el términos por 1000. Aquí Montoro está hablando del 0,2%. Y nosotros le protestamos al banco cuando nos liquida un 0,5 por 1000 en una comisión. Cuidado que el impuesto no es banal de lo que estamos hablando en su cuantía. Y después estamos en un mercado restringido, en un mercado de oligopolio, donde los oligopolistas no querrán que se pongan de acuerdo, pero sin ponerse de acuerdo traducirán ese impuesto que graban los capitales depositados, los repercutirán inmediatamente en una forma u otra, o bien en tipos de interés, o bien en subiendo tipos de interés, o subiendo comisiones, o bajando las deducciones que te hacen cuando eres muy bueno y tienes la nómina y el carnet joven y el no sé qué. Algo acabarán haciendo para que les salgan las cuentas. Vamos a ver si lo pone. Vamos a ver si lo pone porque supongo que De Guindos estará jugando sus brazos. Hay que decir que no es fácil que en este momento que acabamos de salir de esta se le ponga otro impuesto a la banca. Vamos, te quiero Por decir. cierto, esto es lo que proponía Rubalcaba. Pero además daros cuenta... Yo no sé si saldrá. Daros cuenta lo que significa un impuesto a los depósitos. Un impuesto a los depósitos grava, aunque pongan el límite mínimo, grava fundamentalmente rentas medias y bajas. ¿Por qué no pone el impuesto a la SICAP? Claro. No, pero que no es al depositante. Sí, pero es en función de... Son depósitos. Claro. La SICAP no es un depósito. La SICAP es un fondo con... La SICAP las patrocinó, es una avaló y entidad las ayudó, con Zapatero valores que le- mobiliarios, por lo tanto, esa está exenta. Ya está tan reducido su tributación en el otro ámbito, pero de esto quedaría exenta. Entonces, ¿quién tiene depósitos en un banco? El ahorrador medio bajo. Que no sabe dónde meterlo. Claro, porque el No que tiene cultura tiene financiera. mucho ahorrado, ese utiliza 3, 4 alternativas diferentes para colocar sus ahorros, no los tiene en forma de depósito. Sí, lo tienes en un depósito por no tenerlo en la cuenta corriente. Dice, bueno, pues en vez de que me den el pero es que- 0,2... no, pues pero lo es meto que en la un cuenta depósito. corriente es un depósito. O lo metes en un... Depósitos son No, pero cuentas corrientes, depósitos a plazo, etcétera, etcétera. Bueno, pero quiero decir que la mayoría de la gente dice, bueno, pues en vez de tenerlo en la cuenta corriente que me dan el Hago un depósito a 0,1, plazo. pues hago un depósito a plazo. Depósito a plazo, Que además pero han estado a tipos muy atractivos, claro, no hace tanto. en una forma y otra acabarán siendo objeto de tributación. Por lo tanto, yo no lo sé, me parece que son ansias No, de los dinero que intereses se ya lo podrían son. resolver mejor mediante reducción de gasto. Los intereses ya pagamos, por los intereses, vamos, ya pagan los que tengan hasta 6.000 Sí. 6.000 euros de Cierto. intereses No, ya, impuestos sobre ya. la renta. Eso No aparte que está en la renta del capital, el IRPF, que ya pagas todo lo que tengas que pagar. No hemos hablado, profesor, todavía, Carmen Rayo, de esa noticia que supongo que también estará en titulares que tienes ya en la prensa económica, Rayo, de la bajada de la luz. Sí, aunque es una bajada muy relativa, cuidado. Ya Ya me parecía a mí. Que Ya tiene, nos ha dado el Ya me parecía. Es que no ve un rayo de luz. Tiene letra pequeña. tiene trampa. Tiene Eso trampa. tiene Le voy a letra poner, pequeña. le voy a poner el rayo de luz de Marisol a Sí. ver si... ¿Cuándo nos vas a dar una alegría? Cuando por las Dios haya, bendito? cuando las Qué haya. tío. No Mira es que una, le cuesta, ¿eh? No es una buena... No, a mí me encantaría, vamos, pero los políticos no nos lo ponen fácil. Expansión. El mercado fuerza al gobierno a bajar un 7% el recibo de la luz. Bueno, la noticia ya digo que obviamente para nuestros Con bolsillos pinzas. viene muy bien, pero recordemos, el recibo de la luz son dos partes. O se determina por dos partes. Una, digamos, el coste de generación de la electricidad en el mercado. Como el coste de generación de la electricidad ha bajado. ¿Y por qué ha bajado? Porque la demanda ha caído
y las renovables entran a coste cero, digamos. Por ese lado entran a coste cero, con lo cual el coste marginal baja. Bien, el precio de la luz, el coste de la luz por ese lado ha bajado, y eso es lo que lleva a que el precio medio de la luz baje. Pero el precio de la luz tiene otra parte, y es los llamados costes regulados. Entonces, en los costes regulados hay una parte que es las primas a las energías renovables. Y se da la paradoja de que cuanto más se abarate la luz, más se incrementa la prima, porque más es el diferencial entre lo que se les ha prometido dar y el precio medio de la luz. Con lo cual, consecuencia, el precio de la luz baja, pero los costes regulados suben, y como esos, por las primas a las energías renovables, y como esos costes regulados suben y eso no se repercute en el recibo de la luz, ¿qué sucede con el déficit de tarifa? Que sube, y el déficit de tarifa lo tenemos que pagar, no ahora, pero sí más adelante. Vale. Por tanto, no es una rebaja real, no es una rebaja real, Dios mío, Rayo. por el perverso esquema de este gobierno de... O sea, es una bajada real, pero Claro, por otro pero lado la vamos a pagar. Efectivamente, en un futuro la la vamos a pagar tener por que otro pagar. lado. Es como si ahora el gobierno dice, este año emito 30.000 millones de deuda y luz gratis para todos. Pues Claro. la vas a pagar. Claro. Es decir, eso va a deuda. Entonces, pero va a deuda, ¿por qué? Porque este gobierno ha instaurado un sistema de primas a las energías renovables que es perverso. Y ahí se ve, ¿no? Cuando baja la luz, pagamos más. La conclusión de Rayo es muy evidente. Cada vez más primos y más primos. Hay más primas y más primos, que somos los que acabamos pagando la fiesta que organizan las renovables, ¿no? Esto En es... su momento ya hicimos el primo con las primas. Bueno, y lo vamos a seguir haciendo porque esto está comprometido Bueno, a 30 eso está comprometido, 30 años. eso que lo comprometió Sebastián, con unas cantidades brutales y unos costes brutales, y además que no ha variado en función de que también se ha abaratado, porque claro, ya ahora mismo no cuesta lo mismo un kilovatio producido por la fotovoltaica de lo que costaba hace 3 o 4 años. Lo que pasa es que a las que se instalaron en ese momento sí les cuesta lo mismo, es que encima fuimos tontos, es decir, Bueno, les cuesta lo mismo, yo eso no me lo creo. Sí, porque siguen con el mismo equipamiento, claro, poco eficiente. Sí, es decir, el coste de la fotovoltaica es el coste de comprar el material, y el coste de comprar el material era el de ese momento. Entonces, instalamos las fotovoltaicas cuando estaba la burbuja del silicio, con lo cual el coste medio de producción de esas fotovoltaicas se mantiene. El problema es que, claro, subvencionar un esquema productivo en el momento de la burbuja, pues es algo absurdo, y lo estamos todavía pagando. Y nadie les ha dicho que a lo mejor es más barato cambiar los equipos. Quiero decir, Lo más barato es eliminar los equipos. Eliminar los equipos. Es lo más barato. Probablemente quitar la prima y compensar estas temporadas y ya está. Punto. Quitar las primas y se ha acabado. Y que el que no tenga capacidad para desarrollar. Pero es que estamos hablando de la energía, que es un input productivo en todos los sectores económicos. Además de los sectores de la economía de consumo, pero en todos los sectores productivos, con lo cual, si entras con una energía cara, lógicamente los productos te van a salir a un coste no competitivo con otros países que tienen la energía más barata. Si ahora mismo en España, a la caída de los costes salariales, de los costes del aumento de la productividad y tal, le sumaras un menor coste energético, vamos... Pero es que recordemos que desde el año 2002 España ha visto encarecida su factura eléctrica, y aún así no cubrimos los costes un 120%. Europa un 50%, el resto de países europeos, no la media, el resto todos un 50-60%. Por tanto, eso es una pérdida clara de competitividad muy grande y muy difícil de recuperar. Rayo, por cerrar, ¿qué otras noticias vemos en las portadas? Claramente otros temas que hemos tratado hoy: expansión, el Banco Central Europeo amenaza con dejar caer a los bancos de Chipre, y en contrapartida en consecuencia se saldría del euro. También expansión, Rajoy reconoce que el PIB caerá más del 0,5% este año. Luego El Economista dice: la garantía de que los depósitos no se tocarán calma a los mercados. Lo que pasa es que estas garantías también estaban en Chipre, no lo olvidemos. De hecho, es muy curioso. Ahora están sacando, no sé si os acordáis, los famosos stress test de la banca europea, que nos vendieron como el estudio definitivo sobre la solvencia de nuestros bancos, y dice que los bancos de Chipre son absolutamente seguros y absolutamente solventes, y que los depositantes no van a sufrir ningún tipo de pérdida. Es que allí han hecho el estrés 4. Juan Ramón Rayo, José Raga, Carmen Tomás, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por esta estupenda tertulia. Hacemos una pausa, señores, y pasamos página, en este caso a Cultura. Hasta ahora. Es la noche de César. Mamá, aprovecho este momento